presentar precisamente a quien será el moderador de esta mesa de diálogo y le doy la bienvenida a Luis Faustino Mora Brito, director de operaciones de PRL, Proyecta Consultores SC. ¿Cómo estás, Luis Mora? Muy buen día. ¿Qué horas son ya? Ya casi es el mediodía, ya casi son las 12. Así que bueno, todavía me quedan unos minutos para decirte muy buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy amable. Aquí estamos desde la Ciudad de México. Excelente, pues la mesa de hoy, platícanos, adelántanos, cuál es el tema y quiénes son tus invitados. Bueno, el tema es historias para construir resiliencia contra desastres. Y es un tema importantísimo ya que ese es, digamos, que un aporte desde las ciencias sociales, lo que de alguna otra manera, y desde el punto de vista de los cronistas, desde el punto de vista de las personas que de alguna otra manera fueron actores, fueron testigos de muchos de los eventos, algunos desastres que se presentaron en México y en el mundo, de alguna otra manera tienen una opinión fundamental, ¿no? De hecho, como normalmente se maneja, pues en cualquier rama del conocimiento, ¿no? Es fundamental el documentar los hechos sobre los cuales se emergieron, pues, escuelas filosóficas o el desarrollo de las ramas de las ciencias sociales, lo que son las ciencias políticas, las ciencias científicas como tal, porque también es una forma de crear la memoria de la actividad humana y con ello pues aplica indudablemente a muchas ramas de la actividad, pero también indudablemente a lo que es la gestión integral de riesgos y a la prevención de desastres. Entonces, el tener de la mano a personalidades como el maestro Lagarda, como el maestro Francisco Blas Duret, pues de alguna otra manera nos hace reforzar ese tema histórico que es fundamental, ¿no? De hecho, la historia es un gran aporte, no solo de las ciencias sociales, sino del conocimiento como tal de por qué se generan los desastres. De hecho, la historia es fundamental por la cual se acuñó esta frase que es tan conocida de que los desastres no son naturales, ¿no? Entonces, creo que la aportación de ellos va a ser fundamental. Creo que es una mesa en la cual vamos a disfrutar mucho las crónicas, las experiencias de dos grandes especialistas, indudablemente que el maestro Ignacio Lagarda, que será quien arranque con una serie de preguntas que vamos a hacer, pues nos enriquecerá sobre todo bajo ese contexto histórico, bajo esa visión de cronista que él tiene de la ciudad de Hermosillo. No, y sabes que yo recuerdo cómo cada entidad federativa tiene sus propias historias. Jalisco tiene una muy lamentable cuando se registró una explosión en el sector Reforma y que ustedes que están en estas situaciones, analizándolas de manera profesional, creo que el padecer de estos eventos nos hacen estar en la misma sincronía con las demás entidades federativas para que quienes están a la cabeza puedan entender lo que es que se pueda llegar a perder tantas vidas en algún evento que uno, a lo mejor no tenemos el control, pero hay otros que sí podemos tener el control, ¿no? Y tener una respuesta resiliente de manera uniforme, pues creo que es muy importante y por eso las historias de cada una de estas entidades federativas o municipios en todo caso, como sería la historia de Ignacio Lagarda en esta ocasión, pues puede aportar muchísimo al conocimiento y al desempeño en otros espacios. Sí, de hecho, por ejemplo, también contar con la presencia del gran maestro Francisco Blas Duret es un agasajo porque finalmente es considerado por muchos de los que nos estamos metidos en la gestión integral de riesgos y protección civil como uno de los pilares de lo que es el desarrollo de la protección civil. Entonces, el contar con él también, con su presencia, con su experiencia, con su voz, con sus vivencias, con todo aquello que él ha ido aprendiendo y que nos ha ido y que ha sido formador de muchas generaciones, es una dentro de esta cuestión técnica que hemos estado viendo, indudablemente que todos los temas alrededor de la gestión integral de riesgos son importantísimos, pero el acercarnos a esta parte de la historia es algo que es fundamental porque aparte es escuchar historias, escuchar lo que ha pasado,
lo que en su momento esas sociedades aportaron, cómo respondieron y cómo es ese tipo de eventos, esos desastres o esas emergencias que alguna vez se generaron, fue una manera de ir construyendo poco a poco a través de las sociedades que nos antecedieron, ir construyendo ese camino de la gestión integral de riesgos, donde finalmente la meta tiene que ser la resiliencia, ¿no? Digamos que pues ahora sí que a lo largo de la historia de la presencia humana y en el ámbito de los desastres, pues ha habido una tendencia a datar y analizar más información, las consecuencias de estos desastres sobre los cuales fueron sus causas. Esto que acabo de mencionar, pues implica una visión reactiva en materia de desastres, lo cual, así mencionaron, esta visión ha dado un giro de 180 grados, lo que es documentado desde las últimas 3 décadas. Este cambio de enfoque se debe en gran medida a los marcos internacionales de la reducción de riesgos de desastres, pero también a un mejor entendimiento en términos de cómo el riesgo, la vulnerabilidad, los agentes perturbadores y sobre todo lo que ahora se denomina la construcción social del riesgo y por ende de los desastres a causa de los procesos de ocupación de territorios, de los procesos de desarrollo social y económico, que en muchas ocasiones se han llevado a cabo de manera desordenada e inapropiada, lo cual los ha hecho insostenibles y en algunos casos los ha convertido incluso en fuentes de generación de un mayor riesgo frente a las amenazas. Y esto ha sido la historia a través de esta nación y a través de muchas naciones. Simplemente recordar el Valle de México fue construido sobre un lago, sobre una zona que es verdaderamente de alta sismicidad, que es la Ciudad de México. Y bueno, y el tener ese antecedente histórico pues nos va a ayudar mucho a comprender precisamente esta terminología y cómo socialmente las sociedades han ido construyendo el riesgo, pero también a la vez cómo hemos ido aprendiendo. Entonces, esta visión que nos van a aportar tanto el maestro Ignacio Lagarda como el maestro Francisco Las Durén, creo que va a ser enriquecedor para poder comprender precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Pues, ¿qué te parece si te dejo para que presentes la mesa? Y muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias, Trini. Bueno, pues muy Adelante. buenas tardes a todos. Tengo el placer, el gusto y el honor de presentar al maestro Ignacio Lagarda, que es cronista de la ciudad de Hermosillo, y al maestro Francisco Las Durez, que es director de Protección Civil AC. Me voy a permitir a leer de una manera, digamos que sintetizada, porque imagínense toda la experiencia que tienen ambos, pero bueno, finalmente vamos a plantear algo de lo que ellos han hecho y lo que han aportado. En el caso del maestro Ignacio Lagarda, Lagarda es cronista oficial de la ciudad de Hermosillo, nacido en San Bernardo, Álamo, Sonora, en 1959, estudios como geólogo por la Universidad de Sonora, con estudios de maestría en Ingeniería en Administración de Recursos Hidráulicos en el Instituto Tecnológico de Sonora, maestría en Administración Pública con mención honorífica en el Instituto Sonorense de Administración Pública. Ha desarrollado diversas actividades como historiador, como escritor, fue vicepresidente de la Sociedad Sonorense de Historia, presidente de la Sociedad de Sonorense también de Historia, conductor del programa de televisión Voces de la Historia, líder del grupo sociocultural Caminantes por Historia, ha tenido diversos diplomados en Estados Unidos, en México, en Ecuador, es profesor en diversas instituciones como lo que es la Universidad de Sonora, el Instituto Sonorense de Administración Pública, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Lincoln Institute Land Policy en el Banco del Estado de Ecuador. Y si hablamos en tal caso de lo que es la semblanza del maestro Francisco Las Durén y Valdés, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, director general y editor por 51 años, desde 1965 a 2015, de Protección Civil México. En su labor periodística y consultor en administración de desastres, presidente de 2012 a 2016 del Grupo de Coordinación 19 de septiembre del Corredor Reforma del Centro Histórico AC, y actualmente director de Protección Civil AC. El maestro Francisco Las Durén es una voz imprescindible de la protección civil y maestro de múltiples generaciones de estudiosos en la protección civil y de la gestión integral de riesgos. Por eso, digamos que este congreso se viste realmente con grandes blasones con tener esas dos personalidades. ¿Qué es lo que veremos? Bueno, pues el tema, como lo habíamos comentado, es historias para construir la resiliencia. Lo que buscamos es mostrar a través de las experiencias que ellos nos van a dar
cómo la rama de las ciencias sociales y específicamente las crónicas, las historias que están enfocadas a documentar los desastres, no solo es un recuento de estos, un recuento de los desastres, sino es el punto de partida para la investigación antropológica de los causales de la tragedia, y con ello, el quien está formado en la rama de la protección civil y emergencia desarrolla una conciencia de lo que los desastres de origen antrópico o desastres por agentes naturales tienen su origen y cómo esta interacción con asentamientos humanos generan estas catástrofes, estos desastres. Exponer cómo los desastres históricos son una lección histórica para construir las bases de la gestión integral de riesgos y resiliencia. Lo que viene siendo la agenda del día de hoy, bueno, se van a hacer 2 preguntas en 2 rondas, donde cada uno de nuestros expositores plantearán sus puntos de vista, aportarán cosas desde su enfoque, indudablemente, tendrán cada uno de ellos 15 minutos. Entonces, pues ahora sí que bienvenidos, maestro Ignacio Lagarda, bienvenido, maestro Lanzuret, y bueno, serán las primeras preguntas. La primera pregunta que les hago en esta mesa de diálogo sobre historias para construir resiliencia: ¿por qué es importante tener siempre presente a los desastres ocurridos en nuestro país en años anteriores? Y la segunda pregunta sería: ¿por qué es importante el desarrollo de las ciencias sociales de la denominada historia de los desastres y sus aportaciones en la gestión integral de riesgos? Si gustan, maestro Lagana, puede usted empezar y cerraría esta respuesta de ronda de preguntas el maestro Lanzuret. Muchas gracias. Buenos días, saludos desde Hermosillo, Sonora. Gusto en saludarlos. Bueno, tener presentes las tragedias y las desgracias que ha sucedido en nuestro territorio, en cualquier territorio, es importante para saber cómo debemos enfrentarlos. En Sonora, el recuerdo más remoto que tenemos de una tragedia fue en 1898, un terrible terremoto de 8.5 grados que devastó los pueblos de aquella época. Y bueno, la experiencia que tenemos acá yo creo que los últimos, el siglo XX, los grandes ciclones que han golpeado esta región. Eso nos sirve para entender cómo enfrentarlos en caso de que por alguna razón lleguen. ¿Y cuál es la importancia esto de las ciencias y la cultura de la protección civil o ver los desastres? Desde mi perspectiva, creo que es la manera de cómo culturizar o abrir la conciencia de la ciudadanía para enfrentar y prevenir sobre todo lo que nos pueda suceder con estos eventos que normalmente son trágicos. El ejemplo lo tenemos hoy en día. Estamos enfrentando no sé si las pandemias pueden estar clasificadas como desastres de la humanidad, pero ahora vemos que ante este global fenómeno que estamos viviendo, la población no ha tenido capacidad de entender de cómo prevenir o enfrentar esta situación, y es la causa de que hasta ahora no hemos podido resolver este asunto. La historia nos indica también que en las pandemias duran 3 años, 2, 3 años, así ha sido siempre en aquella sociedad con aquellos recursos científicos, y en esta parece que va a ser igual. Lo mismo pasa con estos fenómenos naturales o los provocados por el hombre, cuando hay estas desgracias, que pareciera que en el caso de México sabemos reaccionar solamente así emocionalmente, humanamente, como ha sucedido con los sismos en la Ciudad de México, y a veces hasta nos ponemos por encima de la autoridad y le ganamos, pero nada más que eso. Pero no hay una cultura, una conciencia social de qué es eso, qué sucede, qué nos puede provocar y cómo enfrentarlo, a prevenir sobre todo la menor cantidad de seres humanos muertos en ese tipo de desgracias. Es lo que yo veo. Lo que usted nos está comentando en un momento determinado es de que falta desarrollar esa capacidad para entender y prevenir.
los desastres, ¿no? Falta esa capacidad para reaccionar, que esa reacción solo está en términos emocionales, de acuerdo al punto de vista que usted nos da, y que no hay una cultura y una conciencia social alrededor de lo que son los desastres y sus causas esenciales. Por ejemplo, en el norte, ¿no? ¿Podría platicarnos algo acerca de los desastres un poquito más a detalle, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el estado de Sonora, que es un estado que se caracteriza por no tener, por ejemplo, sismos, ¿no? Aunque ahorita me estoy llevando yo la sorpresa del sismo que usted nos documentó y que usted nos acaba de comentar. ¿Podría explicarnos un poquito más alrededor? Bueno, aquí vivimos en un territorio geológicamente, digamos que estable, y meteorológicamente también. Lo único que nos puede y nos ha afectado son los ciclones que logran entrar por esta puertecita, que es la que hace el Golfo de California, que rara vez lo hacen, pero han llegado hasta acá. Yo recuerdo, mis papás platicaban de las inundaciones del 48 que sucedió aquí, no fue más que un ciclón. Aquí hay un santo San Francisco en Magdalena, que lo veneran el 4 de octubre, porque en esos días ese santo es el que nos trae el agua, que es ese agua que tanta necesitamos en Sonora siempre, y dicen el cordonazo de San Francisco, que es una gran lluvia, pero ese cordonazo no es más que un ciclón que puede o no puede llegar aquí, el 4 puede llegar antes, después, en septiembre o en noviembre, pero en el pasado todo eso se lo achacaban a San Francisco, que nos traía agua para la vida. También vivimos, recordar que vivimos en este límite de placas tectónicas que está en medio del Golfo de California, que provoca que la península se esté desplazando poco a poco. No estoy hablando de la falla de San Andrés, porque luego es un mito y empiezan a ocurrir esas cosas. Y eso, ese desplazamiento de la península provoca sismicidad. No la misma sismicidad como la que hay en Acapulco, en esas otras dos placas que tienen otro comportamiento diferente, pero nunca se sabe el potencial sísmico de un límite de placas. Entonces aquí tenemos ese potencial siempre de el ciclón que puede entrar o cruzar los Cabos y La Paz y llegar hasta acá, como fue el ciclón Lisa en 1976, y como fueron estos dos ciclones, el 95 y el 96, que a mí me tocó lidiar como director de protección civil, fue cuando conocí, tuve conciencia de esto. Y ese terremoto, imagínense, de 8.5 grados, ¿cómo les iría a los del Distrito Federal en allá? Imagínense. En ese tiempo, pues no había grandes poblaciones acá. Entonces, sí estamos expuestos permanentemente, latentemente, a un sismo importante que puede suceder. Hay que recordar que los tiempos de la Tierra no son iguales a los del hombre. Eso puede suceder mañana, pasado, un mes, un año, 1000 años o 1.000.000 de años. Pero de que puede pasar, no sabemos cuándo. Y los ciclones, pues son año tras año. Y los otros, provocados por el ser humano, pues no vivimos en grandes metrópolis acá, pero sí han sucedido grandes incendios. Hay que recordarles la guardería ABC hace 10 años, 11 años, y otro tipo así de grandes, porque nosotros no vivimos en unas grandes concentraciones urbanas como en el centro y sur del país, pero los riesgos siempre son permanentes, desde nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad y nuestro país. Ahora, maestro Lagarda, ¿por qué es importante la aportación de las ciencias sociales para lo que viene siendo la comprensión de los desastres, desde su enfoque como cronista y como persona que se ha formado en las ciencias sociales como tal? Pues por eso que estamos viendo ahora, lo voy a poner como ejemplo, ¿por qué en Japón pudieron controlar mucho más rápido que en otros lugares del mundo la pandemia, en este caso? Y también los terremotos, porque allá hay una cultura clarísima de la tragedia por sismos, tifones y ahora la pandemia. Pues ellos ya saben cómo comportarse ante lo que sea, hasta una gripe. Lo primero que hacen los japoneses es ponerse un tapaboca cuando tienen gripe. Y si aquí tenemos gripe y nos poníamos una tapabocas, nos decían, se reían de nosotros, estamos locos, ya saben, el bullying social.
solamente se puede entender a una persona con tapabocas, cubrebocas en este país, solamente siendo médico. Allá, en Japón, no tienen la costumbre de saludarse de mano, se saludan de lejos, se hacen reverencias, el contacto físico es muy regular en Japón, y nosotros los mexicanos nos abrazamos, nos besamos y nos tenturreamos ante cualquier circunstancia. Hacemos fiestas y las seguimos haciendo en plena semáforo rojo en pandemia. Entonces, de ahí la importancia de la cultura. Yo lo que aprendí de esto de los ciclones, 2 al hilo, 1 cada año, la misma fecha, 13 de septiembre, 14 de septiembre del 95, 14 de septiembre del 96. Y les voy a contar la diferencia. Yo no sabía ni siquiera lo que significaba esta palabra cuando era director de Protección Civil. Y de repente, pues, un ciclón, estoy hablando del 95, no había computadoras, no había nada. Entonces, pues aprendí como en una semana lo que se aprende en 5 años, yo creo. Y enfrentamos la tragedia, toda esta desgracia. Pero la parte más aleccionadora para mí fue la restauración de los daños. Cuando empezamos a ir a las comunidades a ver pues todo esto que había sucedido, muertos, gente pues sufriendo, sin alimentos, aprendí la diferencia de un pueblo en el Valle Agrícola y un pueblo en la zona serrana del municipio. Diferentes para enfrentar el ciclón. En el Valle Agrícola la gente no tenía que comer. ¿Por qué? Porque vive como campesinos agrícolas de la semana y de ir al supermercado. No había supermercado, no había sueldo semanal. Y en cambio, cuando fui a la zona de la sierra en helicóptero, los pobladores de la comunidad más alejada del municipio, fui en helicóptero, estaban jugando béisbol. ¿Por qué tenían comida? Porque esa gente tiene la cultura de la autosuficiencia. Entonces, todo eso lo entendí y empecé yo a hacer un gran programa, comunicación, para el saber qué hacer, cómo hacerlo. Eso me llevó apenas un año. Claro, sufrí bullying como funcionario público y ese está loco, ¿qué está pensando? ¿Por qué regula los lienzos charros? ¿Por qué regula los juegos mecánicos, las ferias? ¿Qué le dio ahora por regular a las gaseras de automóviles que se empezaban a usar en el Valle del Mayo? Las gasolineras de gas, les voy a llamar. La gente usaba en sus carros gas con un tambo de gas de sus domicilios puesto arriba de la pick-up. Un peligro permanente. Entonces, cuando llegó el siguiente ciclón, un año después, apenas en un año había hecho eso. Avisan que viene un nuevo ciclón, yo ya sabía, ya me avisaron con tiempo, ya sabía en Protección Civil que me iban a avisar. Entonces, inmediatamente, 3 días antes, 4 días antes, en la radio, en los medios, a decirles, ahí viene el ciclón, como el del año pasado, ya saben lo que tienen que hacer, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Sacamos a la gente de las comunidades donde siempre se inunda, como me dijo un anciano indio mayo cuando fui a sacarlo del agua, que me dijo, ¿a qué vienes? Me dijo, si siempre que pasa lo mismo sucede igual. ¿Qué decía? Que siempre que llovía o había un ciclón se inundaban los mismos territorios, teníamos que conocer eso y la gente tiene que saber. Entonces, los sacamos, los metimos a los refugios, ya sabíamos cómo suministrarles alimentos, ya sabíamos cómo cuidarlos. Entonces, cuando llegó el ciclón, les puedo decir que el segundo ciclón nos ocasionó el 20% de los daños que nos ocasionó el anterior. Ya sabíamos, ya había cultura de esta, en Navojoa, que está en el sur del estado, frontera con Sinaloa, donde llegan más estas tormentas y estos ciclones. En cambio, en Hermosillo, que está en el centro norte, no existe eso. Nunca hemos tenido eso. Nunca. ¿Qué pasa? Cada vez que llueve mucho en Hermosillo, porque en Sonora llueve por tormenta, que es muy abrasadora, muy peligrosa. Así es el desierto, llueve por tormenta. Entonces, cada año que llueve en Hermosillo, en el arroyo que está al final del Boulevard Lázaro Cárdenas, todos los años se muere alguien, porque todos los años cuando está lloviendo mucho, cuando saben que viene la tormenta, que va a caer dentro de 10 minutos, cruzan el arroyo. Los que viven por ahí en sus carros no saben cruzar arroyos, vivimos en el desierto, y siempre se lleva el arroyo una familia y se muere. Entonces, aquí no hay esa cultura. En Hermosillo
tan diferente a la que está, en la que tenemos en el sur del estado, como Navojoa, como Cajeme. Entonces, yo creo que la capacidad de recuperación es un poco después. Primero está la capacidad de prevención. Y tiene que ver, repito, con cómo culturizamos a la gente en estos fenómenos. Y de cualquier tipo. Maestro Lagarde, ¿cómo se va a construir esa cultura en las poblaciones? Si ellos tienen conocimiento que siempre el mismo lugar se inunda, ¿cómo podemos hacerle desde su punto de vista muy particular para ir construyendo esa cultura que en algunos pueblos ya tienen ese aprendizaje y lo aplican en su momento? ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, en el caso de Hermosillo o en otras metrópolis donde no existe eso, donde tiene esa falta de conciencia que usted al principio, al inicio de su La charla? comunicación, recordemos en México el 85, ¿no? En el Distrito Federal, el último terremoto había sido el 57. Del 85 para acá aprendimos todo y ahorita, por ejemplo, suena la sirena y todos a salir. Entonces, ¿pero qué pasó? Esas desgracias tan fuertes que ha habido en el Distrito Federal, pues el golpe. Pues voy a decir algo muy ranchero acá del norte que dicen o aprendes estudiando o aprendes a chingazos. Pues se aprende con la desgracia. Pero acá y en todas partes, yo creo que la clave es en el mundo, la comunicación. Los escritores somos comunicadores por naturaleza y sabemos comunicar en lo que escribimos. Y no hablo de la comunicación social, no hablo de la comunicación de los reporteros, de los periódicos que transcriben despachos de las oficinas. No hablo de los periodistas. A veces creo que los periodistas son los más malos para comunicar. Sobre todo que ¿cómo se dice? Se contratan para comunicar. Yo creo que la capacidad de comunicación de los funcionarios públicos es básica. Yo fui director de obras de desarrollo urbano y protección civil de ese municipio. Bueno, soy un ingeniero que nació siendo escritor y tengo la capacidad de la comunicación natural, pero no todos la tienen. Por eso creo que quienes están involucrados en esto deben tener la capacidad de comunicación, aprenderla. Lo importante no es lo que uno dice, sino que lo que el otro entiende. Un ingeniero, perdón por mis amigos ingenieros civiles, un ingeniero civil de obras públicas no sabe hacerse entender cómo puso ese pavimento y de qué trata esa calle que pavimentó. Pues lo mismo puede pasar con otros funcionarios que dan explicaciones muy técnicas y la gente no las entiende. Sucede el hecho, van los bomberos, las ambulancias, recogen allá 2 kilómetros, sacan ese carro con la familia muerta, y ya no volvemos a escuchar jamás de eso, nunca más, hasta el otro año que vuelve a llover y otra familia se vuelve a morir. Y las explicaciones que dan de por qué pasó, nadie explica qué es arroyo, qué es tormenta, cómo cae la tormenta, nadie explica y da por hecho que la gente sabe y no es cierto. Entonces creo que la base es la comunicación. Por ejemplo, me van a disculpar todos ustedes. Yo no sé lo que es yo no conozco la palabra resiliencia. Resiliencia la empecé a escuchar por mi queridísimo Memo Moreno. Tiene como 6 años, 8 años el Memo Moreno hablando de la resiliencia. Yo creo que no hay un ciudadano en Hermosillo que entienda qué es la resiliencia hasta ahorita. Y dan conferencias y congresos y vino un colombiano, me acuerdo, y la resiliencia, habló 3 horas, ya lo que queríamos era irnos, no entendimos lo que era la resiliencia. A veces pareciera que son palabritas que se ponen de moda, pero que nadie sabe qué significan y que es una comunicación nada más en medio de todos los que están en ese medio nada más. Los resiliencios se entienden de la resiliencia entre ellos nada más y la población que no entiende la palabra. Entonces creo que ese es el secreto, la capacidad de comunicar. Los políticos empezaron a usar una palabra que era coadyuvar. Nunca supimos qué quería decir López Portillo cuando dijo coadyuvar, pero la usaron como 20 años después. Bueno, creo que la comunicación y los técnicos, sobre todo los informáticos y sobre todo los ingenieros civiles, yo tengo 4 hermanos ingenieros civiles, imagínense.
Entonces, no tienen capacidad de comunicación ni cómo se construye una banqueta. Entonces, el secreto, creo yo, es ese. ¿Por qué? Porque la buena comunicación, para poder que se entienda, debe ir cargada de motivación emocional en el otro. Entonces, creo que es el secreto, y en este caso, el de las tragedias sociales y físicas de las ciudades, pues hay que enfrentarlas con esa estrategia, creo yo. Muchas Perdón, gracias, esa es mi opinión. muchas gracias, muy amable. Maestro Lance Duret, ahora sí que sus comentarios alrededor de estas dos preguntas, ¿no? Mismas que voy a repetir, ¿no? Porque es importante tener presente desastres ocurridos en nuestro país en años anteriores. Y la segunda sería, ¿por qué es importante el desarrollo de las ciencias sociales, de la denominada historia de los desastres y sus aportaciones en la gestión integral de riesgos? Maestra, si fuera usted tan amable, es un honor tenerlo aquí. Gracias, Luis. Buenas tardes, maestro Lagarde. Interesante su tema. Y creo que sí es muy importante la historia en los desastres, porque, como comentaba el maestro Lagarde, pasa un desastre, un incidente mediano, mayor o grande, y se nos olvida. Es el diente de sierra. En el momento actuamos. Hablaba del 85, se hizo mucha actividad y se ha ido perdiendo. Nos tocó casualmente hace 4 años, en 1917, ejecutar malamente el macrosimulacro en la Ciudad de México, más bien ya a nivel nacional. Se realiza, ya sabe uno a qué hora es, el 30%, 40% de los habitantes de los inmuebles habitacionales, comerciales, se nos comienzan a fugar al café, al cigarro, para no tener que bajar 10, 40, hasta 50 pisos. Terminó el ejercicio, una gran calificación de excelente todos los inmuebles. Cada quien se fue a su casa, unos regresaron y a las 2 horas viene el de veras. Y no sabíamos qué hacer. En edificios que habían tenido una precisión matemática de su programa interno de protección civil, no funcionó absolutamente nada. Desgraciadamente, tuvimos 40 colapsos en ese terremoto. En el 85 tuvimos cerca de 3,000. Se habla mucho, y lo que decía Luis, ¿por qué es importante la historia en los desastres? La República Mexicana, yo creo que es uno de los países, como Japón y como algunos otros, que tenemos todo tipo de desastres. Lluvias, huracanes, terremotos, epidemias. A raíz de esta pandemia, comencé a revisar y de 1400 a la fecha hemos tenido más de 40 y tantas pandemias, epidemias y episodios. También los animales se afectan. Tuvimos una muy grande en época de los 50, la fiebre aftosa, nos costó al país más de 1,500,000 de cabezas de ganado, de caballar y de caprino. Un costo para el pueblo, siempre el pueblo es el que lleva la de perder. Uno construye de cierto nivel en zonas adecuadas y los demás en donde pueden.
Ha sido repetitivo, desgraciadamente, los desastres. Y aprendemos en el momento y se nos olvida. Estoy preparando un libro y un curso de los grandes desastres de México, y una académica de la Universidad de las Américas de Puebla encontró un poblado cercano a Cholula, donde estaban sacando tezontle, gravilla, para las construcciones, y avisaron que había ciertas ruinas, que había ciertos objetos, y fueron y encontraron que el Popocatépetl hizo una erupción en el siglo I de nuestra época, de nivel 6 en la categoría de explosividad volcánica, similar al Vesubio, el volcán Popocatépetl. Ha hecho una serie de erupciones subsecuentes. En 94 inició, se estrenó el director de Protección Civil Nacional y lo mandan a la televisión y no sabía ni que era un volcán ni que era una erupción. Afortunadamente llevaba al asesor de Senapred y él hizo nomás la presentación y continuó el ingeniero, creo que fue Coas y Omeli, no recuerdo exactamente cuál de los dos, y perduró todo el tiempo y seguimos con el problema del Popocatépetl. Y siguen amarillo 2, amarillo 3, amarillo 6, como ahorita la pandemia, naranja, naranja más fuerte, naranja, la Ciudad de México está por caer a la naranja roja, ojalá no lleguemos, que el pueblo realmente reaccione, que como decíamos, tome conciencia del problema, que puede ser otra recaída en la Ciudad de México en invierno, que se complique con la influenza estacional y los fríos y los hospitales saturados. Desde diciembre, nuestra institución envió a diversos organismos del gobierno que venía esta pandemia. Hasta marzo comenzaron a actuar, cuando creo que hubo el primer muerto, y llevamos ya 100 y tantos mil muertos por la pandemia, oficiales, como siempre han sido los números, y estas últimas semanas se disparó los contagios y las muertes. Es falta de educación y, como decía el maestro Lagarde, siempre estamos en grandes conferencias. Hemos construido una protección civil que tenemos un penthouse de maravilla. Se han hecho cursos, diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados. Pero lo que decía el compañero Lagarde, el pueblo no entiende estas palabras tan rimbombantes como decía, vamos a coadyuvar la equidad, la perspectiva. Si yo voy y reúno a mis vecinos y les doy una plática de esas, me tiran de loco y se van. ¿Qué es la protección civil? Es la sociedad organizada, capacitada y preparada para enfrentar un desastre. Y yo digo coordinada por el gobierno. Muchos me dicen, ¿por qué? Pues si no hacen nada. Sí, el gobierno tiene mucha actividad y lo vimos en el 85, un desastre de ese tamaño. No hay gobierno en el mundo que pueda llevarlo. Vimos Japón, vimos Katrina con Estados Unidos, no supieron actuar. Aquí
A los minutos ya se había actuado en el 85. Y hay una serie de controversias de periodistas, como decía el compañero, o pseudo periodistas que agarraron comentarios del pueblo. Es que el gobierno no actuó, el presidente no actuó, el presidente salió el mismo día, hizo su recorrido. ¿Qué más podía hacer el presidente? Y dar instrucciones a su gente. Al día siguiente volvió a salir en la tarde y lo tuvieron que sacar de inmediato porque vino la réplica de 7,1 grados de magnitud y va para afuera. Lo grave sí fue que por una situación de tipo política, al quinto día del terremoto, se ordenó a las Fuerzas Armadas que hicieran exclusivamente labor de vigilancia y no labor de rescate. Y que el Departamento del Distrito Federal se iba a hacer cargo de toda la operación. Yo tuve oportunidad de platicar con el secretario de Protección y Vialidad, un general muy prominente. ¿Qué hacemos? Tenemos a toda la gente que ha estado trabajando 4 días. Pues sigan. Al rato vuelvo con él y le digo, ya llegaron los suizos, ya están preparados aquí en el Zócalo con su equipo, sus técnicos, sus herramientas y sus perros. Se quedó pensando este general. Me dice, mándalos a que descansar al hotel. No, mi general, este grupo en el avión descansó, venía durmiendo con sus perros como perros, pero están listos para actuar. Llévalos a donde quieras. No había una coordinación. Con todo que si nos vamos a la historia, casi en todo el siglo ha habido una serie de eventos. Se creó el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes desde los 60. A raíz de una tromba se creó la Comisión Permanente de Auxilio a Damnificados del Departamento del Distrito Federal. En otro gobierno se crea en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas la Dirección General de Emergencias Urbanas, que trabajó 6 años. Se hizo un trabajo muy completo de estados, capitales y centros de población, donde se venía el desarrollo de todo lo que podía pasar, y a 10 años adelante se hizo una perspectiva de lo que pasaba. Acabó el gobierno y desaparece esa dirección y todo ese material se pierde. Lo poco que se recuperó que tenía la institución lo tiene Senapred. Vino Paulín en Acapulco y hablé con el director de Protección Civil y le dije, señores, va a haber esto. ¿Usted cómo sabe que? Porque se hizo este estudio. ¿Y dónde está ese estudio? Yo lo tengo aquí en la mano. Si usted, director de Protección Civil Nacional, no sabe qué está pasando y qué intensidad tiene esta tormenta ahí en Acapulco, mañana va a tener rocas de 5 o 8 metros de diámetro en la costera. Es un exagerado usted. ¿Y dónde está usted? ¿Está allá en Acapulco? No, estoy en mi casa. Ah, pues siga descansando. Al día siguiente, inundada la costera, las cañadas que bajan en la zona de Acapulco, todas destrozadas, rocas abajo, inundada las zonas bajas fuera de la ciudad, un gran desastre. No aprendemos. Si seguimos los huracanes o las tormentas tropicales, vemos
que son permanentes. Ahora, afortunadamente, tenemos ya los sistemas satelitales que nos pueden ayudar. Pero el sismo, debemos estar preparados. ¿Para cuándo? No sé. No una práctica cada año de show, sino una práctica permanente en la población, en la comunidad, tener nuestro jefe de protección civil de manzana, de colonia, de barrio, de pueblo, y que se le dé la instrucción, como decía, con lenguaje propio, que lo entiendan. Tener el encargado que tenga lo básico para una emergencia y ubicados a los médicos vecinos, que los tenemos, enfermeras, albañiles, ingenieros civiles, médicos. O sea, en el momento que se viniera el desastre, esa pequeña comunidad de una manzana, 2 manzanas o 4, saben quién tiene, quién sabe hacer algo, quién puede operar, si hubo un colapso de un inmueble, cómo actuar, no como nos pasó en el 17, que todo el mundo iba y se tomaba la selfie. Estuve en el terremoto y se iban. Mandan a personal muy preparado en otras áreas, pero no en estas, y tratan de coordinar y se cierran en lugar de abrir. Tú sabes, entra. Tú puedes ayudarme, segundo círculo, tercer círculo, y tener una agilidad en la zona para poder recibir equipo, ambulancias, alimentos, pero no todos adentro de la zona, perjudicándose unos a otros sin dejar trabajar. En esto de la historia era muy importante porque erupciones volcánicas, terremotos, epidemias. En la conquista, el gran aliado de Hernán Cortés no fueron las otras pueblos que estaban en contra de los aztecas. Fue la viruela, que diezmó a la población indígena terriblemente. Ese fue su gran arma que trajo Hernán Cortés. Luego vinieron las inundaciones en la Gran Tenochtitlán. No una, han sido infinidad. Ya en época de la colonia hubo una que duró las lluvias 4 días y tardó en volver a normalizarse la cuenca de México 4 años. La mayor parte de la población española emigró a Puebla y a otras colonias. La mayor parte de la población indígena murió por epidemias y por hambre. La hambruna también la hemos tenido desde antes de la conquista hasta fechas recientes. Según estadísticas, desde los años 50, el 60% de la población de México es de pobreza a pobreza extrema. Actualmente sigue, antes eran pocos millones, ahora son muchos millones, pero seguimos exactamente igual. Teniendo un país con todos los recursos, allá no se diga Sonora, sí hay áreas muy áridas, pero hay otras áreas excelentes. Y si recorremos el país, encontramos que tenemos de todo. Desde ahorita, los hermanos de Tabasco están sufriendo, pero la tuvieron en 2007, el mismo problema. En 1999 el mismo problema, en 95 el mismo problema. Hay planes, hay programas, hay estudios, si comenzaron a hacer obras. Desgraciadamente, y yo lo tengo considerado dentro de los fenómenos que pueden afectar a la sociedad,
los hidrometeorológicos, los geológicos, los físico-tecnológicos, socioorganizativos. A última fecha nos sacaron los astronómicos, pero el más grande, creo que el fenómeno que más nos ha afectado es la terrible corrupción que hay en todo el país. Ese es el que nos ha perjudicado más grandemente. ¿Quería hacer algún comentario, Luis? No, muchas gracias por los comentarios, maestro. La verdad, muy acertados porque es una combinación de muchos factores que están alrededor, pero como usted mencionaba, la falta de educación, las cuestiones de corrupción y una serie de datos que nos ha ido aportando, pues nos indica indudablemente que una de las cosas más importantes, y en eso lo comentaba también el maestro Ignacio Lagarda, es la cuestión de comunicar, la comunicación hacia la población. Una comunicación que sea transparente, que sea entendible, que sea al nivel que ellos deben entender sin denostar, sin hacer ningún comentario clasista. Debe ser una información que sea del entendimiento de la población en general para poder comprender todo este tipo de situaciones que están alrededor de los desastres y cómo estas sociedades han ido construyendo esos desastres a partir de las situaciones donde van viviendo, donde los espacios donde van ocupando, etcétera, ¿no? Así es. Y en la educación creo que es importante. Recuerdo que como a los 2 años, por el 87, se convocó a diversas autoridades y organismos sociales para preparar lo de los simulacros en las escuelas. Y todo ese sexenio, cada semana se realizaba un simulacro en las escuelas en diversos día, hora, uno de salida, otro para los recreos, otro sin motivo alguno, pero ya estaban preparados. Después de varios años, estaban. Si hubiera seguido eso, ahorita tendríamos cerca de 6 generaciones con una cultura de la protección civil muy arraigada a nuestra forma de ser. Pasó ese año, la nueva Secretaría de Educación cortó ese programa. Y ese ha sido nuestro problema más grande, que no hemos tenido un programa trianual o de 20 años o de 30 o de 50 años. Siempre es sexenal y en el caso de los municipios trianual. Entonces lo que hace uno, el que llega, lo quita y comienza de cero. Y no toca a la población. El Consejo de Protección Civil Nacional, estatal, municipal, pues son pura gente de gran nivel para el coordinador, el secretario o el director de Protección Civil, el presidente municipal o el gobernador, pues esté rodeado de una gente de alto nivel. Pero del pueblo no hay nadie. No está representado el pueblo. Y a veces nos dice, es que fulano te representa, pero si fulano, ¿quién es? Tenemos, y ya se viene la votación, nuestros representantes ante el gobierno son los diputados. Pero creo que no saben que hay población, que hay pueblo, nomás en la fecha que se viene. Entonces hemos tenido una serie de programas trianuales, sexenales, truncos y otros que sí han perdurado por medio de la academia, de organizaciones como las de ustedes, de muy alto nivel, pero que estamos acá arriba. Pero yo lo que me interesa es cómo bajar y tener cimientos, porque nuestra estructura es muy endeble. Ante cualquier desastre que se venga, ese penthouse donde estamos todos arriba, se nos viene para abajo. Entonces es importante la preparación de la población con los problemas
de su comunidad. Ahorita en Tabasco, Chiapas, ir a hablarles que las nevadas, que el frío, que no, vamos a hablarles de sus problemas y buscar las soluciones y no volver a caer en el mismo problema. Los estudios están, los trabajos están, la academia ha participado grandemente años. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ingeniería, otras escuelas, el Politécnico Nacional, muchas privadas, y han hecho estudios muy importantes. Se hizo un estudio por el 2010 de una hipótesis sobre colapsos de drenaje profundo en la Ciudad de México y arrojó resultados dramáticos. Afortunadamente ya creo que terminaron el túnel emisor Oriente, que también se tardó años y que ayuda. Pero una gran tormenta como estas que hemos visto a últimas fechas, que cayera en la cuenca de México, una inundación sería catastrófica. Un terremoto, ya las nuevas construcciones están hechas para eso, otras ya lo han aguantado, pero una inundación grave en la cuenca de México, sobre todo en la zona oriente, que se ha hundido terriblemente. En 51 tuvimos metro y medio de agua en el Zócalo, que poco nos acordamos. No es que, como decían, es que inventan. No, ponte a ver la historia. En la historia está todo esto y lo hemos vivido. Es importante tomar en esa conciencia, sobre todo las autoridades de protección civil municipal y de las alcaldías, que se acerquen al pueblo, a la sociedad, a la comunidad, para prepararlos y que sea multiplicador esa situación para que en pocos años o varios años realmente tengamos una base de protección civil en la población, una cultura y estar preparados ante cualquier tipo de desastre que se nos pueda presentar. Muchas gracias, maestro Lanzuret. Para este caso, bueno, vamos a plantear las dos rondas, la segunda ronda de preguntas, si son tan amables, cada uno 15 minutos para poderlas contestar. Son dos preguntas muy básicas. La primera, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cómo ha evolucionado en México la protección civil hasta lo que es hoy la gestión integral de riesgos para aspirar a ser sociedades más resilientes? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones en torno a los desastres y qué deben de hacer desde lo individual para ir construyendo una cultura de prevención de los efectos a causa de estos desastres? Maestro Lagara, ¿sí está tan amable, por favor? Su micrófono, maestro Lagarda, ¿sí está tan amable? Gracias. Creo que no le podemos hacer estas preguntas a nadie si no les hemos enseñado lo que es lo que estamos preguntando. Yo voy a hacer unas reflexiones generales y les voy a hacer unas preguntas para que ustedes las respondan ya que termine este encuentro. La Tierra tiene más o menos unos 8,000 millones de edad. Si la Tierra, una analogía, tuviera un año de edad, lo que dura un año de edad desde el primer segundo del 1 de enero hasta el último segundo del 31 de diciembre, el ser humano tiene sobre la Tierra viviendo el último segundo de la última hora del 31 de diciembre. Fíjense lo que tiene viviendo la Tierra y nosotros aquí.
en esta tierra, que es un ente vivo, va a haber y seguirá habiendo fenómenos naturales mucho después de nosotros. Les recuerdo nomás algo que nos enseñaron en la primaria. ¿Recuerdan las glaciaciones? Si algo fue un cambio climático, fue eso. Y las glaciaciones duraron millones de años. El ser humano tiene sobre la Tierra como civilización, ¿cuánto les gusta? 5.000 años, comparado con la edad de la Tierra. Entonces, ustedes los que viven en el centro del país, pregúntense, no recuerden las erupciones del Popocatépetl cuando llegó Hernán Cortés. Pregúntense cuándo se formó todo este genio volcánico que existe donde ustedes viven. Uno de los hijitos de ese fenómeno volcánico que duró millones de años es ese granito que ustedes llaman Popocatépetl. Si la Tierra tuviera el tamaño de un elefante, el ser humano sobre la Tierra es como el virus de la pandemia. Imagínense que el elefante mueva la cola. ¿Cómo le va a ese virus en la piel del elefante? Esa es la vulnerabilidad de la humanidad sobre la Tierra. Pero la humanidad es diferente en todos los sentidos en cada región del mundo. Cuando ustedes escuchan que nosotros estamos a 40 grados, los que viven en el centro del país, pues ustedes casi se desmayan. Nosotros estamos felices porque está muy fresco el clima. Cuando estamos a 49 grados, ustedes se murieran. Nosotros no. ¿Por qué cuando escuchamos que ya viene el invierno? Y en este mundo, pero en este país en particular, vivimos al año en la desgracia de la sequía del arroyo y la desgracia de la inundación por el arroyo. Todos los años, todos los años. Están muriendo las vacas en Sonora y en Zacatecas por la sequía y se están ahogando los zacatecanos por las tormentas y las lluvias del verano. Y así pasa. ¿Por qué nunca tenemos noticias de las grandes desgracias por las enormes nevadas y las temperaturas a 40 bajo cero en los países nórdicos? ¿Por qué nunca? ¿Qué pasaría si nevara mucho en México? Todos nos muriéramos. ¿Qué pasa si el calor y la sequía fuera como la que tenemos en Sonora? Todos se murieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están las reflexiones filosóficas, sociológicas de estos dos sismos que en este nanosegundo de la vida de la Tierra conocimos en los últimos 50 años? ¿Dónde están? En que el 19 de septiembre elevamos la bandera, izamos la bandera, y suena una alarma sísmica del simulacro que les avisamos 5 horas antes a los ciudadanos. Esas son las reflexiones de los sismos en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la protección civil? ¿Qué pasa cuando sucede una desgracia de cualquier tipo? Ahí están las autoridades de protección civil con sus uniformes muy bonitos. Siempre traen uniformes y aparecen, termina la tragedia y se van. Y no volvemos a saber de ellos. Entonces, aquí lo que importa, y en este caso el tema es la resiliencia, ¿no? Que yo todavía no tengo muy claro lo que es la resiliencia, ahí la estudié en el diccionario. Yo creo que antes de la desgracia, como les dije, antes de la desgracia está la culturización. Y cuando digo culturización, no quiere decir que les enseñemos quién fue García Márquez y quién fue Shakespeare o quién fue Beethoven a los ciudadanos. La cultura de la protección civil, como la tienen los japoneses en Japón y los que viven en Finlandia o en Noruega durante el verano y durante el invierno, que es cuando corren peligro. Pero pareciera que los que viven bajo el agua todo el tiempo, como los tabasqueños, ni siquiera tienen cultura de la inundación y viven en la inundación, viven el agua. Cuando yo fui a Villahermosa me horroricé
conocer una ciudad que vive en el agua. Nunca en mi vida había visto un río como esos que vi en Villahermosa, por el centro de la ciudad. Nunca en mi vida había visto tanta agua, porque yo vivo en el desierto. Como ellos nunca han visto 50 grados en la sombra. Nunca los han sentido. Entonces, ¿dónde está la reflexión, pues, social, sociológica y filosófica también, de cómo es el entorno donde vivimos? Yo soy de una comunidad rural. Escucharon el nombre, es un pueblito donde no había ni agua ni luz cuando yo nací. Yo aprendí mucho el comportamiento de los animales y soy geólogo también, ya les dije. El ser humano es el único ser viviente sobre la tierra que no tiene conciencia de su entorno. El venado tiene conciencia de su entorno desde que nace hasta que muere y sabe que el león se lo va a comer y vive permanentemente 24 horas de su vida en la prevención de que un depredador se lo pueda comer. Traslado eso. Y el león, de que un cazador lo pueda matar, que es otro animal para él. Entonces, yo creo que el ser humano es el único ser viviente sobre la tierra que no vive en la conciencia del entorno, del entorno. Cuando hablo de eso, hablo de la tierra, en todos los sentidos. Entonces, esas preguntas había que responderlas con estas reflexiones que estoy haciendo. La prevención, el tener conciencia de nuestro entorno. 2, los fenómenos naturales van a seguir pasando y puede ser que mañana o dentro de 20 segundos haya algo en nuestro entorno. Ahorita que estamos hablando, la Tierra se puede sacudir en cualquier momento. Entonces, es elefante. Entonces, ¿cómo enfrentarlo en el momento? Es una capacitación técnica, ¿no? Corre, después del 85 supimos que corre abajo de los muebles cuando hay un sismo y ponte abajo de la puerta. Eso lo aprendimos. Son 2 cosas que yo aprendí que no sé, que nunca he vivido un sismo, una vez nomás en San Luis Río Colorado. Y salí corriendo del edificio. Pero ciclones hay todos los años, tormentas hay todos los años, todo hay todos los años. Y parece que los seres humanos en México nos pasa como cuando las hormigas, cuando le echamos un balde de agua a un hormiguero, las hormigas pues no se lo esperan, pero las hormigas sí saben detectar que va a llover y se meten a su refugio. Pero si nosotros les echamos un balde de agua, eso sí no lo saben. Y reaccionan desesperadamente. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Si ya sabemos cómo es nuestro entorno, estoy hablando de México, pues ¿por qué no hacemos lo que tengamos que hacer para sobrevivir en ese entorno? Pero hay entornos que no tenemos el control, como los sismos, los volcanes, y ya sabemos. Pues podemos enfrentarlos. Pero si conocemos el entorno, si estamos preparados desde antes, podemos reducir los daños de esa cosa imprevista, como lo hacen los que viven en las planicies norteamericanas, donde hay muchos, estos remolinos, ¿cómo se llaman? Estos gigantes. Tornados. Mande. Tornados. Los tornados. Maestro. Todas las casas de esa región tienen un subterráneo. Ustedes saben que tienen una caja fuerte con lámparas, radios, todo, ¿verdad? Pues mi sobrina, sonorense de pura cepa, se casó con un norteamericano, se fue a vivir a esa tierra y el muchacho no la pudo hacer entender que cada vez que sepa que le dicen que viene un tornado, esté él donde esté, que se meta y meta a los niños a ese refugio. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué me van a obligar a meterme en esa cueva? Pero entiende, no, se vino a vivir a México y nunca pudo hacerle entender, eso le llama cultura. A esa muchachita del desierto sonorense, muy actual, que no sabe lo que es eso. Nunca entendió que había que meterse con los niños en ese refugio. Pero los que viven ahí por mucho tiempo, eso hacen, y llega el tornado y se lleva a la casa y quedan vivos ella, la familia, y con una poquita de comida, ¿verdad? Entonces, después viene la reconstrucción, que es reconstruir la casa, reconstruir la cueva donde vivimos, reconstruir donde vivimos, pero con los menos daños posibles. Y por último, creo que ahí entra la palabra, discúlpeme si estoy equivocado, la resiliencia, volver a vivir.
volver a reconstruirse y a vivir como lo hicieron los que vivieron aquella desgracia de los Estados Unidos después de la Gran Depresión, y volvieron a resurgir. Entonces, las guerras, si estudiamos la revolución desde la perspectiva de los muertos o las guerras mundiales, pues también fue una tragedia, un fenómeno humano, muertos, y en Sonora se acabaron las vacas, se acabaron todo. ¿Por qué? Porque había que comer, no había tiempo para sembrar. Y seguro pasó igual en los otros estados. Entonces, yo creo que la reflexión es cómo podemos lograr que la sociedad, la sociedad en general, no voy a hablar de la humanidad, pueda tener conciencia de su entorno. A eso me refiero con la culturización de la sociedad. Y creo que esa es parte de las funciones de los responsables de la protección de la ciudadanía, la protección civil, que incluye a todas las autoridades de seguridad, ¿no? Del ejército. Pero el secreto, la llave, se los digo ya no como geólogo, se los digo como escritor. La comunicación, la comunicación, la comunicación. En el caso de ustedes, háganse entender de parte de los ciudadanos qué es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Ya no se usa decir peritas y manzanas. Ahora se hace con computadora y con iPhone y todas esas cosas, ¿no? Ya las peritas y manzanas fue de nuestra época. Esa conciencia es la conciencia social en todos los sentidos. ¿Por qué? Antes, eso tenemos que reflexionarlo en todas las materias de la vida, antes de que la tía Wikipedia gobierne este mundo. Y acabemos en esta torre de Babel, donde cada uno es un experto, Wikipedia, en resiliencia, en geología, en lo que quiera, en la opinionitis, donde la opinión se puso por encima del juicio racional, técnico, académico. Hace poco en mis redes sociales, que hago mucho este ejercicio yo, Facebook, puse la foto de una roca. Y les dije, soy geólogo de profesión, esta es una roca y estoy seguro que algunos van a opinar lo contrario. Pues sí, hubo como 10 geólogos Wikipedia, estúpidos, que dijeron que eso no era una roca. Entonces, estamos viviendo lo que el escritor Vargas Llosa dice que es la civilización del espectáculo. Todo mundo opina, todo mundo habla, todo mundo ofende de todo, en base a la tía Wikipedia. Entonces estamos viviendo un caos en el mundo en general, la humanidad. Una crisis de ¿cómo se llama? Credibilidad. ¿A qué gobernante en este mundo le podemos tener credibilidad? ¿Al de Estados Unidos, el que se está yendo? ¿Al de Rusia? ¿A cuál? Del mundo. Ya no. El único que nos queda ahorita todavía como un personaje que puede darnos una luz y nos da una poquita luz es el Papa. Y voy a atreverme a decir por qué. Porque él es jesuita. Y si queremos saber qué significa ser jesuita, hay que estudiar la etapa de colonización de esta América para nosotros y del mundo que hicieron los jesuitas, los sabios de la iglesia. Entonces, como dijera Platón en su libro La República, este mundo lo deben de gobernar los filósofos. ¿Qué quiso decir con eso? Los filósofos, los pensadores, los reflexivos, que tengan autoridad moral y credibilidad para poder que sean ellos quienes nos comuniquen lo que hay que hacer, cómo lo debemos hacer
pues son sabios y podernos guiar. Esto aplica pues también a este tema que les estoy diciendo, no solamente a todo en general. Pero, pues, ¿qué pasa ahorita? Tiene más impacto, los últimos 40 años, tuvo más impacto lo que opinaba el que en paz descanse, Maradona, que trabajaba con los pies, no con la cabeza, que lo que opinara el Premio Nobel de la Paz o el Premio Nobel de Literatura. O lo que diga la Kardashian, y en México, pues lo que diga Cristian Castro, impacta más en las 8 columnas que lo que diga un verdadero pensador. Esa es la realidad y tiene que ver con en caso particular de nosotros, esto de la protección civil es lo que nos mata. Físicamente es lo que mata a la humanidad, lo que desgracia, lo que nos hace sufrir, llorar, desgarrarnos de dolor, como son los fenómenos naturales, que provocados por esta tierra madre que nos aventaja 8,000 millones de años de experiencia. Pero no somos capaces de reflexionar. Perdóname que me haya puesto tan filosófico, pero esa es mi naturaleza. Les digo que no soy geólogo de profesión y todo ese currículum que leyeron de mí, técnico, soy un ingeniero, pero súper técnico, pero en el fondo soy un pensador, soy un escritor, soy un filósofo, y creo que aquí aplica también esto. Y solamente les dejo esta reflexión. Háganse entender ante todos nosotros qué es la resiliencia. Antes de tantos congresos, tantos libros y tantas. Ahora todo lo resuelve la resiliencia. ¿Hay políticos que son resilientes ahora? Es que el funcionario es un político con mucha resiliencia. Dios mío, coadyuva, coadyuvar, coadyuvamos y coadyuváis. Creo que tenemos que empezar por ahí. Y partir primero, pues, ¿qué es la protección civil? ¿Qué es la recuperación? ¿Y qué es la resiliencia? Como seres humanos para poder sobrevivir en este mundo, en esta tierra, que no perdona nada, ¿eh? Dios es el único que perdona, la tierra no. Pues para poder ser felices, ¿no? Ser mejores, entendernos entre nosotros, entendernos a nosotros mismos, entender a los demás, y como consecuencia de entendernos a nosotros mismos y entender a los demás, ser mejores seres humanos. Y si somos mejores seres humanos, como consecuencia vamos a ser mejores ciudadanos, que es lo que le urge a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lagarda, por invitarnos a algo, un ejercicio que es parte fundamental del ser humano, que es la reflexión. Muchas gracias porque nos dejan muchas preguntas y esperemos en un momento que cada uno las podamos responder de la mejor manera. Muchas gracias por invitarnos a reflexionar, que es un ejercicio que normalmente no hacemos mucho. Muchas gracias. Maestro Lanzurek, ahora sí que repito las preguntas que hemos hecho para terminar ya esta mesa de diálogo sobre historias que consiguen la resiliencia. Desde su experiencia personal, ¿cómo ha evolucionado la protección civil y hasta hoy la gestión integral de riesgos para aspirar a hacer esto que son o que denominan las sociedades resilientes? Y la última pregunta, maestro, sería, ¿cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones en torno a los desastres y qué deben de hacer desde lo individual para ir construyendo una cultura de prevención de los efectos de las causas de los desastres? Maestro, el micrófono es suyo. Gracias, Luis. Me viene a la memoria una de las preguntas que hacen: ¿cuándo nació la protección civil? Y creo que la protección civil nació cuando comenzó la humanidad. Los primeros habitantes de la Tierra, la autoprotección, ahora protección civil, la tenían que poner en práctica, como comentaba el maestro Lagarde. Tenían que cuidarse. Si nos vamos a lo religioso, salieron de un entorno maravilloso que era el paraíso y se encontraron de repente una zona terrible para ellos,
no estaban acostumbrados, buscar ropa adecuada para la zona, cuidarse de los animales, aprender a comer, qué podían comer, qué fruta es buena, qué fruta no era buena. Y como iban recorriendo, diseminándose por todo el mundo, pues cambiaba. Había zonas, como nos comenta, 40 grados, pues, están en la gloria. Para nosotros sería la muerte aquí en la Ciudad de México. Había lugares donde había agua, no había problema. Donde no había, cómo llevar el agua para seguir recorriendo el universo y asentarse. La protección civil viene. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Está diluviando, pues buscar. Si había una cueva, a lo mejor la aprovechaban o comenzaron con palmas o con ramas a hacer sus casas y comenzó una evolución de la civilización humana. Ahorita pues una casa pues la compramos, nos metemos y felices. Esa preparación se ha perdido. ¿Y qué tenemos de protección civil? Así como hay países muy avanzados, Japón, que después del terremoto nos ayudó con Senapred, pero también hay países aquí en Latinoamérica que tienen 40, 50 años ya con una cultura de protección civil. Venezuela, me acuerdo que en 1975 organizamos el primer simposio nacional de rescate y protección civil y asistió de la Defensa Civil de Venezuela, de Colombia, Chile, que tiene también problemas muy similares a los nuestros, sobre todo en el aspecto sísmico. Toda la costa del Pacífico es sísmica. Pero nos hemos muy mal acostumbrado aquí en México a que el gobierno nos dé todo. Y hemos perdido esa cultura, ese interés, esa preparación. Y también el gobierno pues, le ha bajado y vemos los niveles de educación, la cantidad de materias que nos han quitado, el civismo, la ética, que ha venido a afectar mentalmente al país. Ahora sacó el presidente un libro pero lo que es realmente, como decía el maestro Lagarde, de los filósofos reales, ya no lo vemos en la escuela. La lectura se nos ha ido. ¿Cómo vamos a prepararnos si no es a base de infografías? Si le doy yo a un vecino, a un compañero, un librito, un folleto, y lo ve y es pura letra, lo deja. Tiene que ver ilustracioncitas para que sea sencillo. No podemos prepararnos porque no tenemos el menor interés. Se nos olvida. Nuestra memoria histórica es muy corta, así como decía el maestro Lagarde. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra y cuántos tenemos nosotros? 20 años ya se nos olvidó, 10 años ya se nos olvidó qué sucedió. Allá en Sonora pues tuvieron
desastres, digo, pequeños, pero de una magnitud terrible, como fue esta guardería ABC. Aquí hemos tenido problemas serios. Al principio, en otras de las pláticas se escuchaba los problemas que hemos tenido y que México ha tenido récord mundial de desastres. La primera derrame petrolero en el mar fue nuestro, con el Pozo Iztoc 1. La primera contaminación radiactiva no militar fue allá en Ciudad Juárez, con una fundición, un artefacto de una clínica, lo fundieron y contaminaron varilla y varios materiales. Y si no es porque un camión se nos fue a Estados Unidos a llevar material y pasó porque se perdió cerca del laboratorio en Los Álamos, nunca hubiéramos sabido de ese problema y cantidad de casas hubieran tenido un problema de radiación terrible para sus habitantes. La zanja más grande del mundo no militar, pues la tuvimos en Guadalajara por un escape de hidrocarburos, una explosión de 13 kilómetros de largo. Las grandes explosiones que tuvimos en San Juan Ixhuatepec, un lugar que se hizo y se estudió ex profeso para que se tuviera el depósito de combustibles para la Ciudad de México. Desgraciadamente, como decía hace rato, la corrupción, los líderes de grupos o grupúsculos comenzaron a llevar gente a esa zona y de repente ya estaba poblada totalmente, cuando se había hecho que era una especie de olla que el día que explotara se sabía que iba a explotar, pero no iba a pasar nada. En Puebla recuerdo que nos tocó una explosión de una fábrica que usaba cloruro de polivinilo y nos decían uno de los técnicos después que estaba calculado a dónde debía salir cada salchicha en caso de una explosión. O sea, están pensados los parques industriales, Tamaulipas, la misma Cangrejera, se han hecho exprofeso para eso. En Durango, el pueblo de Dinamita, que es de los pocos que se ha respetado, está ahí, se fabrican los explosivos, pero está a más de 20 kilómetros la población donde van. Diario van en su camioncito y regresan. Y no se ha invadido. Pero comienzan a invadir. Aquí en la Ciudad de México se hablaba cómo es posible San Juan Ixhuatepec rodeado de gente. No, la gente rodeó la refinería de Azcapotzalco, que a raíz de una explosión hace varios años, la cerró el presidente Salinas y afortunadamente le hicieron un parque porque había intereses muy grandes ahí por los terrenos que son. Pero cuando se hizo esa refinería aquí en la Ciudad de México, eran maizales, no había gente, no había peligro. El peligro lo hacemos nosotros. Se habla mucho de que los desastres naturales no existen, ¿no? Los desastres naturales existen como los desastres antropogénicos. El problema es que cuando están dentro de una sociedad, pues lleva riesgos muy grandes. Ahorita un terremoto de 9 grados en el desierto de Sahara no creo que pase nada. Pero si nos toca el 8.5 o el 8, que no tardan varios años aquí en Guerrero,
en la brecha de Guerrero y con los últimos estudios que se han hecho a raíz de los sismos que tuvo Japón tan grandes, que no se rompían en pequeñas fallas, sino grandes zonas. Ya hay una tecnología japonesa en la costa de Guerrero midiendo los desplazamientos, que claro, cuando venga la ruptura, no va a haber tiempo, tendremos los 30 o 60 segundos que nos va a dar el alertamiento sísmico. No es lo mismo que los huracanes o los ciclones que tenemos semanas o días para llevar su recorrido. ¿Qué nos queda? La preparación. Y como yo les decía, entre la resiliencia y la preparación, primero la preparación. A un niño hay que enseñarle a caminar y no dejarlo que se cae y ponerle una curita. Y se vuelve a caer y otra curita. Mejor vamos a enseñarlo a que camine. Se va a caer un día, porque a todos nos toca. Por mejor que se haga una construcción, se escoge el mejor lugar de la República para hacer una industria, una nueva ciudad, puede venir algún problema futuro y afectarnos. La preparación, la educación, buscar realmente gente con capacidad en estas materias, porque, pues ya lo decía antes, el que aprende y no practica es como el que ara y no siembra. Y creo que lo dijo una persona que sabía, Platón. Así ahorita tenemos gente que está estudie, y lo que decíamos, palabras muy bonitas, rimbombantes, de moda, que no las entienden. Crearles la conciencia a nuestra población de que debemos estar preparados porque en cualquier momento nos llega algún tipo de desastre. Este último que nos agarró, la pandemia, pues sabíamos que iba a haber, cuándo, igual como los sismos. No hay fecha, ya la tuvimos. Y esto fue a nivel mundial y, entre comillas, leve si la comparamos junto a la gripe española en 1918, que nos pegó fuerte aquí en México y al mundo. No había la cantidad de medicamentos, no había eso, que ahorita pues tampoco tenemos. Aquí se avisó que había que prepararse, que había que tener los hospitales, tener el equipamiento. Sí, no, todos usamos nuestro cubreboca. ¿Es el más adecuado? No, es el que tenemos, el que encontramos. Los buenos se agotaron los primeros días y ve uno a veces al personal médico y en las estadísticas el país que más mortalidad ha tenido en el personal médico es México, tristemente. Cuando en otros países vemos que tienen equipo de protección, equipo de cuidados especiales, y es una tristeza. Y va para largo todavía este problema. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Buscar las referencias. Al escuchar, como decía el maestro Lagarde, las noticias, compararlas y ver cuál es la verdad, la verdadera, porque ha habido una cantidad de información falsa, como también de repente sale, va a temblar en días y todo el mundo se preocupa. Recuerdo que en una conferencia le preguntaron al doctor Carlos Valdés, director de sismología en aquella época, después fue director en la prensa, ¿va a temblar? Sí, sí va a temblar. Es más, está temblando ahorita. Pero son microsismos
Y si nos metemos a la página del Sistema Sismológico Nacional, estamos viendo que todo el día tenemos sismos, microsismos. Malo cuando ya vienen de 5, de 6, no sé, de 7 o de 8 grados. ¿Qué hay que hacer? Estar preparado. Es como nuestra salud, no hay que esperar a que nos pase algo para ir corriendo al médico. Antes decían, después de los 40 años, prepárate, cuídate, hazte tus chequeos, tus análisis y está preparado para cualquier cosa. Ahora, creo que desde la niñez debemos estarlos cuidando y lo mismo en el aspecto de protección civil, desde la casa, enseñar a nuestros hijos qué es la protección civil, cómo debemos salir, cuándo no debemos salir, dónde tener nuestro extintor, no salir con nuestra mochila de protección civil, que si la valoramos, pues es para unos cuantos. El grueso del pueblo no puede costear una mochila de 2,000 o 3,000 pesos como nos la ponía Protección Civil Federal. Es educación. Esa es la importancia para toda la población, que nos preparemos y mejor estar preparados y que no pase nada a que nos toque algo. Creo que con eso terminaría esta parte de la reunión. Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, maestro. La verdad es impresionante toda la experiencia. Creo que el maestro Ignacio Lagarda quería explicar un poquito lo que es, cómo nació la protección civil humanísticamente. Maestro Lagarda, no sé si nos puede arreglar un minuto más. Por favor, un minuto nada más. Había una tribu de cavernícolas, no había idioma. El idioma es muy reciente en la historia de la humanidad. No había comunicación, vivían en una cueva, eran unas 8 o 10 familias. Y de pronto, uno de ellos se alertó como venado, como que gruñó y gruñía, como que algo pasaba. Gruñó, gruñó, tratando de advertirles a sus compañeros como un animal que algo se avecinaba. Entonces todo el mundo voltearon, se preocuparon, se alertaron, y él se fue y se fueron atrás de él. ¿Qué les estaba advirtiendo a ese ser humano? Que venía un depredador o que venía otra tribu a atacarlos, o una tormenta o algo que les iba a causar daño, y se fueron, se refugiaron y se salvaron. Así nació la protección civil. Ese personaje se convirtió en el chamán de la tribu, se convirtió en el druida, en el bardo del pueblo. El hipersensible que percibía el entorno, es al que me refiero, que perciben los alemanes del entorno. Así nació la protección civil. Ese es el papá de la protección civil. Ese chamán, ese ser humano, evolucionó hasta el siglo XXI, hasta el 2020. Y la ciencia de la psicología y de la psiquiatría, como otro ser humano, sentado abajo de un árbol, vio que cayó una manzana y dijo, ¿y esta manzana por qué cayó para abajo y no para arriba? Isaac Newton. Como otro personaje que vio lo que nosotros no vimos, y era Albert Einstein. Otro personaje que vio lo que jamás habíamos visto que se pintara, y era Pablo Picasso. Y así puedo hablar de muchos personajes en la historia de la humanidad. Desde el niño aquel que compuso una sinfonía que jamás habíamos escuchado, Beethoven. Llegamos al siglo, al 2020, en este momento. La ciencia psicológica y la psiquiátrica explica que esos personajes se les llama autistas. Ya hay una banda de calificación del autista. Ese personaje que ve lo que los otros no ven. El autista, en grado 10. Pero hay diferentes grados. A los que están antes del grado 10, hasta el 8 más o menos, se les dice, el científico que lo descubrió se llama espectro de Asperger, vulgarmente conocidos como los niños o personas con déficit de atención.
Ese es el espectro del Asperger. El ver, ese es el autista social, el autista enfocado se llama, el que ve lo que los otros no vieron, como aquel donde nació la Protección Civil. Quiero decirles que yo soy autista. Gracias. Muchas gracias, maestro Lagarda. Muchas gracias, maestro Francisco Lanz Duret. Gracias. Creo que nos quedamos con muchísimas reflexiones. Les agradecemos sinceramente todo su conocimiento, toda esa experiencia, toda esa invitación a reflexionar, a ver las cosas de una manera diferente, también de dejarnos múltiples tareas, ¿no? De haber manejado términos como que debemos de bajarnos del penthouse y comunicar a la población. Tenemos que bajarnos de ese penthouse y tratar de comunicar de una manera llana a la población todos estos temas de gestión integral de riesgos y protección civil. La reflexión del maestro Lagarda es impresionante porque nos deja esta gran tarea a nosotros, cuando normalmente ellos son los de la tarea, nos las dejan a nosotros, y este es el gran ejercicio del intelecto humano, la reflexión como tal, el haber citado a Platón, el haber citado a Vargas Llosa, creo que es parte fundamental de esta charla, crear una conciencia acerca del entorno, cosa que nosotros tenemos que desarrollar en lo individual y después a través de las sociedades, para no caer en lo que hemos caído, como mencionaba Néstor Lagarda, y lo mencionaba citando a Vargas Llosa, caer en la sociedad del espectáculo. Muchas gracias, maestros, fue un gran honor para nosotros tenerlos ustedes. Nos quedamos con toda su experiencia y de mucho corazón les agradecemos su participación. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por invitarnos. Me despido con una frase popular. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Muchas gracias. Maestro Lanz Duret, muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted. Gracias. Y fue un verdadero placer estar con ustedes. Y ojalá y pronto se pueda repetir esto, porque creo que nuestro pueblo, nuestro país requiere mucho. Y nomás para cerrar, cuanto más atrás veas, más adelante podrás comprender. Este es de Sir Winston Churchill. Si vemos Maestro, todo, podemos capitalizarla. Realmente el valor importante de la historia es capitalizarlo a nuestra época y sacarle el mejor provecho. Estoy a sus órdenes y fue un verdadero placer estar con ustedes, con maestro Lagarda, un verdadero gusto. Y Luis, muchas gracias. maestro. Y a Eric Alvarado le agradezco esta invitación y esta oportunidad de haber estado cerca de ustedes y de toda esta comunidad de la protección civil que está preocupada por lo que está sucediendo y por lo que va a suceder. Gracias. Esperamos su libro, maestro, prontamente para aquí promoverlo y anunciarlo. Muchas gracias a los dos. Gracias. Luis Mora, muchísimas gracias de verdad por llevar toda esta información de la mano, muy valiosa para todos y todas aquí presentes. Luis, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a nuestros panelistas. La verdad, muchísimas gracias a todos. Sin duda, sin duda. Y tú que los llevas de la mano de una manera excelente, espectacular. Muchísimas gracias por llevarnos a nosotros contigo en esta maravillosa charla.